Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días, hoy domingo. Vamos a hacer una actualización del Weekly Outlook de los pares que nosotros traíamos. Recuerden que a pesar de que no hemos estado tradeando de forma en vivo todas las mañanas, hemos decidido tener una serie de posiciones tipo swing, tipo intraday que hemos manejado. La semana pasada nos logramos ubicar en oro, estuvimos en profit 706 pips y terminamos saliendo casi que 300 pips con el stop loss en profit, ¿ok? Con ese retroceso que tuvo el día viernes el oro en horas de la tarde. No siendo más, pues vamos a buscar, vamos a ver qué nos dice el macro trader. Por acá tenemos nuestro resumen de lo que es la semana actual. Tenemos una semana bastante movida. Tenemos JOLTS, data de empleo muy importante, ADP, tenemos GDP, tenemos Employment Cost Index, tenemos PCE, tenemos Unemployment Claims, que viene, a pesar de ser una data retrasada, viene tomando cada vez más importancia por todo el tema de las tarifas. Estamos viendo, vamos a tener ICM Manufacturing PMI, algo que nos va a afectar directamente al Dow. Hemos visto al Dow, ya vamos a hablar un poco del Dow, que lo tengo un poco, no sé, no me gusta ese price action que estoy viendo en el Dow y me tiene indeciso a la hora de querer yo buscar una posición en el Dow Jones. Y el día viernes tenemos NFP. Entonces, semana bastante movida donde las cosas o puede tener un catalizador muy fuerte o las cosas se pueden volcar al 100% de lo que vimos esta semana pasada. ¿Ok? Por acá vamos a resaltar lo que el macro trader nos dice eh, de lo importante de la semana. No sé qué, dónde está. Entonces, acá tenemos, esta semana es crítica por el combo del PIB, inflación y empleo. La reacción del USD, bonos y renta variable depende de la sorpresa o no frente a las expectativas. Disciplina, gestión de riesgo y atención a los flujos institucionales serán los claves. No hay premio para ser el primero en reaccionar, sino para ser el mejor que te adapte. ¿Listo? Entonces, acá también se deja una serie de probabilidades. Acá les dejo para que ustedes vayan, ingresen al spreadsheet y puedan verlo. Ahora, ya tenemos también un reporte COT. Para ver más data del reporte COT va a tener que venirse acá. Acá se les deja el reporte COT, un resumen, un desglose y un bias. Para acá tenemos lo que es oro, Dow Jones, Bitcoin, Nasdaq, SP 500, dólar, bonos a 10 años, bonos a 30 años, euro, Russell, que son los de las small caps, y petróleo. ¿Listo? Obviamente, como les dije en el video anteriores, la idea es ir agregando cada vez más y más y más. ¿Listo? Por ahora, eh, para el dólar tenemos un bias bajista por cierre de posiciones y un open interest menor. Se mantiene bearish. Oro, sesgo bullish, sentimiento COT detallado bearish. Acá vemos algo mixto y es el flujo institucional aún es débil, se suaviza el impacto bajista, pero sigue dándonos a que hay posibilidades de que veamos un retroceso. Podríamos notar cuando tengamos este tipo de escenarios, agrega una tercera columna, recuerden que este macro trader sigue bajo construcción y es que acá deberíamos de ver algo neutral o algo mixto. Entonces, donde el oro sí está teniendo un excelente año, pero es muy posible que las instituciones ya estén empezando a liquidar esos largos y esperar también a ver qué va pasando, cómo van saliendo los datos de esta semana que son claves, cómo van a salir los datos de mayo, que para mí mayo va a ser un mes clave, y qué termine de pasar con lo de las tarifas, ¿ok? Bitcoin neutral mixto, neto positivo sin convicción clara, clasifica como neutral. Crudo, bearish y bearish, cierre de largo sin soporte, coinciden con bearish. Acá vamos a tener también creo porque también tenemos el tema de geopolítica que son las tensiones nuevamente con Irán y cómo va con ese proceso de paz entre Rusia y Ucrania. Pero por ahora, con posicionamiento COT, lo que es sentimiento institucional bajista. Nasdaq, mixto positivo. Tuvo un cambio de más 5.000, pero sin un impulso sostenido se mantiene neutral. Perdón. SP 500 neutral positivo. Ambos aumentan, pero sin dirección clara. Dow Jones, neutral mixto positivo, Open Interest muy bajo y neto levemente positivo. No nos da tampoco un bullish firme. De pronto con el PMI de manufactura de esta semana nos puede dar un poco más de indicios, ¿ok? Russell, mixto negativo, aumento débil en longs sin shorts. Y los bonos a 10 y 30 años, bonos a 10 años muy bearish y 30 años neutral bearish. Eurodólar, recuerden que esto sí no le tomaría tanto porque acá estamos excluyendo todo lo que es data del euro, solamente bajo una data de lo que es USD, pero sería el euro, sería, perdón, acá no sería euro USD, sino euro.
sería bullish, ¿ok? Y ya vamos a un macro trader que nos da un sentimiento final con una justificación por activo. Entonces vamos a ver, acá creo que podemos ponerlo un poco más pequeño. Entonces, no, aquí no veo. Tocar poner un poco más. Listo, perfecto. Entonces, a pesar de que acá es donde encontramos todo el total, el 100%, donde juntamos cierta cantidad de data a un solo gráfico, se le pondera a cada estructura, a cada columna un valor y vamos a llegar a un sentimiento final, que es el que, vuelvo y les digo, continuamos trabajando. Pero para lo que hemos construido hasta el momento, que nos ha funcionado bastante bien, nos dice que el dólar sigue siendo bullish y nos dice fortaleza macro y housing, pero instituciones venden USD, geopolítica aún hace presión al dólar. Pero nos sigue por el puntaje, nos sigue saliendo algo de bullish. Oro, strong bullish, narrativa de refugio dominante, institucional y geopolítica siguen apoyando. A pesar de que vimos un COT en sentimiento final que nos da bearish. Tenemos un Bitcoin que nos dice conditional bullish y es porque sube como refugio alternativo. Para eso les digo, vayan y miren el video de análisis de criptomonedas que hablamos un poco más sobre esto y apoyar la narrativa antisistema e instituciones estables. El crudo, bearish, inventarios aún altos, demanda mixta, sin soporte macro ni institucional claro. Nasdaq, SP500 y Dow Jones, conditional bullish. Ok, vamos a leerlo. Primero Nasdaq, SP500 y Dow Jones. Dice entonces, para el Nasdaq, macro mejorando manufactura, housing, tech con momentum, pero cuidado por flujos y volatilidad. SP500, soporte macro sigue, pero crecimiento en servicios se frenó, cautela en entradas institucionales. Dow Jones, macro fuerte, pero flujos institucionales no suman, sin dirección clara de flujos. Russell 2000, conditional bearish, vivienda impulsa pequeñas empresas, pero crédito caro y falta de soporte institucional. Bonos a 10 años very bearish y bonos a 30 años bearish. Venta global, salen yields, presión en precios, riesgo por fuga de capitales. Y para el de 30 años nos dice menos presión que el de 10 años, pero sigue falta de soporte, ventas presentes en el largo plazo. Y para el euro, bueno, acá esto sí no lo vamos a leer porque podemos estar muy descachados, ya que no estamos agregando data del euro en general. No siendo más, yo creo que ya nos podemos mover a lo que es que veamos los gráficos. Esto es Novavax, Novavax, Novavax. Listo, mi muchacho. Entonces vamos aquí a ver lo que fue nuestra posición del oro acá. Nuestra posición del oro nos termina sacando en 3.309, nos habíamos posicionado muy bien, tuvimos todo este punto. Lastimosamente cumplimos los dos TPs que habíamos puesto, no eran TPs como tal, sino puntos de quiebre. Logramos romper el primero, más no logramos romper el segundo. Acá vemos este alto, vemos este retest del primer punto, sin rompimiento. Y yo lo que quise fue, la verdad, intentar hacer un tipo de hold hasta mi TP, pero esto debe haber sido un punto donde nosotros debimos de haber tomado ganancias. Acá fue cuando se decide poner el stop loss en profit. ¿Ok? Entonces termina sacándonos una muy buena posición. Esta fue prácticamente la posición de la semana y estamos buscando un 2.32R para esta posición por ahora. Vamos a ver el oro que nos depara. Acá yo sí quiero que borremos todo esto. Y es, a pesar de que tenemos una tendencia alcista, como podemos ver, este era nuestro alto de la semana anterior. Este es nuestro alto de la semana mínimo de la semana anterior. Yo esta semana no logro ver un desplazamiento. La semana actual que acabo de cerrar el viernes fue esta vela, que nos cierra bajista, nos toma el máximo, más no hay desplazamiento. ¿Qué me refiero yo a un desplazamiento? Debimos de haber cerrado por encima del 359, el 360, para ver posiblemente, bajo nuestra estructura técnica, un impulso más al alza. ¿Qué me anticipa a mí esto? Yo voy a tener mucho cuidado con este mínimo que generó la semana pasada. Es más, no tenemos que hacer esto. Aquí lo que vamos a hacer es marcar esto como key levels. Entonces, este va a ser un previous weekly low y este va a ser un previous weekly high. ¿Ok?
Y acá es donde las cosas se ponen un poco más interesantes. ¿Por qué se ponen interesantes? Porque acá es donde tenemos una narrativa muy bien construida. Primero, para ver una continuación alcista, vamos a resaltar lo que son key levels. ¿Ok? Entonces, en un escenario alcista, un cierre por encima. Yo quiero quitar esto. Verde sin borde. Eso. Entonces, para una semana alcista, yo voy a ver un rompimiento del 59. Ah, un rompimiento del 59 y eso me debería extender a mí hasta el 501. ¿Ok? Ahora, para una continuación, digamos de que volvamos a retomar una tendencia alcista, debemos de cerrar por encima del 50, del 501 y seguir generando un máximo. ¿Ok? Entonces, a lo que yo quiero decir y resumidas cuentas es, no se emocionen si ven este escenario, porque este escenario tampoco nos valida que sigamos viendo compras. El que nos va a validar es este. ¿Listo? Este segundo punto que tenemos acá seleccionado. ¿Ok? Ahora, como la vela, en base a nuestra estrategia, no nos desplaza, nos genera un mínimo, como mínimo no quiero decir que yo vaya a entrar en cortos, porque creo que mi posición ha sido buscar largos. Es muy posible que veamos una captura de C261 nuevamente. Puede ser que veamos algo así y veamos la captura, a no ser de que llegue algún catalizador fundamental, algo pase y volvamos a generar algo de demanda en el oro que nos impulse esa demanda. ¿Listo? Pero por ahora, si las cosas siguen como van, y que todo siga en línea, muy posible que hagamos el 261, un cierre por debajo del 261 nos va a llevar al 195 y acá es donde nosotros vamos a tener que poner mucho cuidado, porque acá sí nos va a poder simbolizar una posible corrección mayor y es que perdamos ese 95, ¿ok? Ya nos vendríamos a esta zona. Vamos a marcar acá. Yo me atrevería a decir que podríamos venirnos a esta zona o esta zona de acá. ¿Listo? Que podría ser una buena zona de compra, más o menos aquí. Bueno, ahorita la ajustamos. Entonces podríamos venir a la zona entre el 2956 y el 3129. ¿Ok? Entonces en caso de ver este caso. ¿Ok? Entonces, eso es la lectura en semanal para nuestro amigo el Horacio. Ahora, vamos a ver Dow Jones, US30. Creo que este sí lo teníamos. Bueno, el US30 nos hizo prácticamente uno de nuestros caminos, que era este, que era el de, acá teníamos, como les digo, me gusta siempre tener caminos y reaccionar. Entonces, primero era ver un rebote aquí, rompimiento y reaccionar a esta zona de ventas a la baja. Y cuando reaccionáramos en esta zona de ventas, ver un pérdida, un retest con, pues, no bueno, no positivo, nos llevaría a este cambio de intención semanal. Y el otro era ver un rompimiento, un retest, aunque bueno, acá tuvimos el gap, hacemos el retest y flipear este nivel, que era lo que queríamos. Y este flipeo nos debería llevar al previous weekly high, ¿ok? A pesar de que no llegamos al previous weekly high, prácticamente que una de nuestras proyecciones se dio y eso es lo que lo permite a uno por lo menos tomar decisiones un poco más sabias. Frente a esta semana que acaba de pasar, tomamos el mínimo, no hay desplazamiento, digamos que seguimos metidos en un rango de operativa. Acá lo único que vamos a hacer es, vamos aquí, yo acá lo que quiero aquí es actualizar el mínimo semanal, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a actualizar este, ¿ok? Entonces tenemos un alto y un mínimo semanal, queremos desplazar por encima y tenemos el key level. Entonces creo que ya queda evidente qué necesitamos romper y qué no queremos romper. ¿Ok? ¿Por qué? Si yo continúo cerrando por debajo del 42.226 gráfica de Capital.com, pues va a quedar siempre abierto poder ver un rango, poder ver un rebote hasta el mínimo de la semana. Si pierdo ese mínimo de la semana, más el cambio de intención, pues vamos a ver una corrección mucho más profunda, que la verdad no creo que sea el caso. Lo que yo creo es muy posible que veamos, permítanme un momento, y les digo una corrección hasta este punto. ¿Ok? Entre esta zona es donde yo creería que podemos ver una corrección.
entre el 42.966 y el 42.553. Pero para que podamos ver esa zona necesitamos flipear este nivel, es decir, cerrar por encima de esta zona. ¿Ok? Eso es lo que yo creería que podemos ver viendo toda esta corrección tan fuerte que hemos visto y la cantidad de cortos que hay aquí sumados, porque acá estamos viendo que aquí dejan que los largos hagan fiestas, pero cuando llegamos a estas zonas, los cortos son los que toman el control y están defendiendo. ¿Qué yo noto de acá? Que a medida que hemos visto reacciones negativas, no estamos rompiendo estructura. Entonces, esto se parece mucho a la gráfica de Bitcoin, o bueno, digamos que no textualmente, pero en cuanto al comportamiento de la acción de precio, lo más posible es que lo impensable o lo que muchos creen es que no va a romper y termine rompiendo y ubicándose mucho mejor. ¿Listo? Y ya acá será otra historia donde vamos a tener que ver tanto macro como sentimientos y técnicos, porque acá sí tenemos un cambio de intención semanal y si vemos un rompimiento por encima, pues prácticamente yo me atrevería a decir que vamos a ver una subida hasta esos all-time highs de los 45.000. ¿Ok? Entonces, no quiero aquí decirles, miren, esto va a venirse aquí, después va a caer, después va a subir. No, o sea, yo lo que quiero es que tengamos una serie de posibles caminos y reaccionemos de acuerdo a lo que va saliendo, ¿ok? A mí me encantaría tener claro qué va a pasar porque me podría empezar a posicionar de una vez, pero a mí me toca hacer esperar y más porque estas condiciones me obligan a ser paciente. Vamos ahora con el Nasdaq. El Nasdaq también se dio muy bien nuestra proyección. Queríamos ver por toda esta subida de las MAX, del gráfico de MAX, estábamos anticipando esta zona y hemos llegado a esta zona. Esto ya creo que lo podemos borrar. Estas posiciones también se cancelan. Listo, y vamos a esperar. Por ahora, esto yo creo que ya lo podemos borrar, esto no lo podemos borrar. Entonces, muy positivo, ¿por qué? Porque estamos trayendo por encima del previous month low, porque estamos trayendo por encima del previous weekly high, porque respetamos ese previous weekly low, como ustedes pueden ver acá y cerramos por encima. Entonces, semanalmente es algo muy, muy bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar nuestro previous weekly high. Con esto ya terminamos. Vamos a marcar nuestro previous weekly low. ¿Listo? Y aquí vamos a marcar un key level del cual no vamos a querer perderlo, que es el máximo por el cual hicimos el desplazamiento la semana pasada. ¿Ok? Aquí está. Eso. Perfecto. Listo, entonces este entra a ser un key level y es el 19.126.81. Queremos seguir tradeando por encima. Acá es una buena posición para comprar. Yo pienso que si encontramos un catalizador sería un posicionamiento más de convicción, no tanto técnico, porque aquí ya estamos empezando a ingresar a un punto de presión vendedora. Entonces aquí depende su estilo, su riesgo, pero en el caso mío yo ni vendería ni compraría, simplemente esperaría. ¿Ok? Y es posible que tomemos una muy buena posición y se envíe el canal esta semana. Recuerden que estos son mis pensamientos, yo no envío señales. Acá quiero hacer también una claridad porque me han estado contactando que si compran mis señales, que en cuánto tiempo pasan una prueba de fondeo, que si pueden operar cuenta de fondeo. Y una vez les digo, muchachos, sí, hemos pasado múltiples cuentas de fondeo desde que arrancamos, pero yo no quiero que ingrese personas con ese pensamiento, quiero que ingresen personas que quieran ingresar a una comunidad, que estén buscando una comunidad de habla hispana, una comunidad que invertimos en criptomonedas, en acciones, que nos buscamos profesionalizar, que buscamos crear herramientas o adquirir artículos de grandes economistas inversionistas y no con personas que quieran pagar un servicio y esos son los primeros, si viene una mala racha o algo pasa en que no, que las cosas no, que no me pude fondear, porque aquí el propósito sí, fondearse es chévere, es importante y a mí me gusta y le deseo a todo el mundo que lo haga, lo logre hacer y se capitalicen, pero no es lo que yo quiero en mi mentalidad, porque eso genera personas dependientes, personas que buscan pagar, hacer lo mínimo y lo fácil para hacer cambio en su vida y el mundo de las inversiones no es así. El mundo de las inversiones no es hacer lo mínimo ni es hacerlo fácil. Entonces, acá dejamos esa claridad. Entonces, para el Nasdaq, bullish alcista, técnicamente alcista porque desplazamos por encima de ese previous weekly high. Y aquí simplemente vamos a evaluar esta zona. ¿Listo?
Entonces, ubiquémonos con calma y paciencia, que es muy posible que tengamos unas buenas posiciones esta semana, ¿ok? Entonces ya vimos oro. Ah, bueno, de petróleo tenemos una posición que nos está esperando para compras. Estoy esperando una visita del 58.94 y poder comprar, ¿ok? Habíamos tenido una muy buena racha en petróleo hasta que sí compra por acá y me estopié y aquí nos dejó en visto nuestra segunda posición cuando hicimos programarla. Entonces vamos a darle este go y vamos a ver, pero ojo, porque aquí estamos haciendo algo muy imprudente. Yo por lo general cuando tomo una posición en petróleo, ustedes pueden ver que la estamos tomando entre día y semana, busco que mi macro bias esté alineado con mi posición, pero si vemos acá, no estamos alineados porque el macro bias aún me muestra bearish. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo en una posición de estas, que se toman en una cuenta personal, arriesgo un 10% por lo general, aquí voy a arriesgar nada más el 2.5% en esta posición. ¿Ok? Entonces, para que estemos claros en eso, ya que aquí está faltando y sería una toma netamente técnica y para nada teniendo en cuenta el macro del macro bias, ¿ok? Me pasó acá, teníamos una lectura bajista, técnicamente era una muy buena zona de compra y ¿qué hizo? Limpió el stop. Entonces es muy posible que volvamos a ver lo mismo y lo que yo quiero es mitigar, ¿ok? Porque miren que tuvimos un retroceso bastante fuerte. Entonces vamos a tener mucho cuidado porque podríamos ver un retroceso con mucha más profundidad. ¿Listo? No siendo más muchachos, cuídense, que Dios los bendiga. Recuerden que Daily Outlook se van a hacer de forma de texto, no se van a hacer en forma de videos. Recuerden que no tenemos activo el trading en vivo. Lo único que se está vendiendo es el acceso a la comunidad para los que quieran y la venta de mi estrategia que está por medio de WOP, pero yo creo que nos vamos a mudar a Skoll. ¿Listo? Entonces, que tengan una excelente semana de trading. Nos vemos.